con los corazones llenos de gratitud y un fuerte aplauso recibimos a nuestra hermana pastora y autora de esta inspiradora obra, Damaris de Rosario. Déselo fuerte al Señor, porque sonaba el Señor. Voy a leer antes de iniciar con el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Y dice así en el nombre de Jesús. Amén. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo, diga conmigo, todo le es posible. Gloria al Señor. Hay personas que después que han visto el libro y han dicho: ¿cómo? ¿Y qué pasó por ese proceso? ¿Y cuánto fue eso? Porque yo no me he dado cuenta, no había visto, no había sabido nada. Y es que realmente eso hace un tiempo largo. El Señor sabe por qué permitió que ahora fuera que pudiéramos lanzar el libro, porque hace mucho que sí el Señor me dijo: escribe. Pero Dios tiene el control y Él sabe por qué sus tiempos son perfectos. Sin embargo, hermanos, esto fue en el año 2005. Por eso mucha gente que me ha conocido después de eso no sabía, porque yo era miembro de esta iglesia, todavía no era pastora y prácticamente tenía en Azua unos 4 años. Sí, porque yo llegué en el 2001. Unos 4 años, gracias. Y pues el tema del libro surge porque realmente esa es una maldición generacional que estuvo persiguiendo mi familia durante décadas. Mi abuelo paterno murió de cáncer en el hígado. Mi tío, uno de sus hijos, murió de cáncer en el hígado. Mi papá duró siendo pastor 13 años y terminó muriendo de cáncer en el hígado. Yo fui la número 4 señalada por el reino de las tinieblas para llevarme de esta tierra con el mismo Rubén. Pero Dios había dicho algo de mí que todavía no se había cumplido. Y yo quiero dejarte en esta tarde con esto bien claro. Si hay algo que Dios ha dicho de ti y no lo has visto, no importa lo que pase, no importa lo que surja en el camino que pueda aparentar que va a interrumpir ese diseño, que va a cambiar ese designio de Dios. Si esa palabra todavía está sobre ti y no se ha cumplido, agárrate, aférrate de esa palabra, aférrate de esa promesa. Si Dios fue que te la dio, Él la va a hacer cumplir. Todo parecía terminarse en mi vida porque yo comienzo a sentir unos malestares cuando comía, comienzo a sentirme muy mal cuando como, pero yo dije, bueno, tengo que tener alguna ameba o algo. Y imagínense, cuando usted no está esperando algo catastrófico, cuando usted siente unos síntomas, usted piensa cualquier cosa sencilla, ¿no? Y yo voy al médico porque me siento esos síntomas. Cuando la doctora me hace la historia clínica, que ella se da cuenta de que yo tenía familias que habían muerto de eso, ella me dice: ¿no te habían nunca mandado a hacer ese análisis? Yo le digo: no, que yo recuerde, ¿no? Y entonces es ahí donde ella me manda a hacer ese análisis. Todavía ella me lo manda, yo no estoy esperando que voy a recibir eso, porque yo tenía mis 2 primeros hijos pequeños, uno de 3 años, uno de 1, y pues usted sabe que uno cuando viene familia que siente así, uno lo que tiene como muchos planes, muchos sueños, uno quiere verlo crecer, uno tiene todo un futuro por delante según uno, ¿verdad? Y yo pues estaba muy ilusionada con todo lo que soñaba ver en mi familia, en mi vida, y créanme que cuando ella me mandó a hacer eso, yo todavía siento todo lo que me estoy sintiendo, pero no me voy a imaginar que me van a entregar ese diagnóstico.
fue muy difícil para mí realmente. Yo siempre he sido muy curiosa y cuando me entregaron el sobre, yo lo abrí. Antes de llevárselo a la doctora, yo lo abrí. Y ahí pues me di cuenta de lo que me estaba pasando. Y ahí es donde les dije que duren 3 días llorando. Ya yo sabía, antes de que me dijeran, ya yo sabía. No sabía la magnitud del problema, pero sí sabía que era algo bastante diferente a lo que yo esperaba, lo que estaba pasando en mi cuerpo. Y pues recuerdo que después que, como les dije, duré 3 días llorando, ya tuve que decirle a mi esposo lo que estaba pasando, pero no quise decírselo a mi mamá. Mi mamá está aquí y mi mamá lo supo después que el Señor me sanó. Entenderá por qué. Bueno, mi mamá sufrió mucho viendo a mi papá con ese problema de salud. Y como el Señor había dicho que yo iba a ser pastora, y cuando Dios lo dijo, yo no soñaba en casarme. Yo tenía unos 18 años aproximadamente, y yo recuerdo que yo iba caminando por la Charles, yo sola, iba caminando una noche, iba para la iglesia, yo fui a buscar a una amiga, ella no iba para la iglesia, yo me devolví sola, y cuando yo iba llegando casi a la iglesia, yo recuerdo que el Señor me puso a verme frente a una gran multitud predicando. Yo me veía en una tarima y una multitud grande debajo, y el Señor me decía, ¿te atreves a cuidar mi rebaño? Y fue la primera vez que me hizo el llamado al pastorado, y yo recuerdo que sin pensarlo yo le dije que sí. Yo no titubeé, yo no lo analicé, yo no le dije déjame pensarlo, no, yo le dije sí, porque ya yo había hecho una promesa delante del Señor, y es que yo no le iba a decir que no a nada que Él me solicitara. Y recuerdo que esa fue la primera vez. Luego 2 personas diferentes en diferentes ocasiones fueron a la iglesia a predicar, y luego de predicar la administración me dejaron el manto pastoral. En una ocasión hubo una que dijo, el manto de tu papá te queda a ti. Y en otra ocasión hubo otra que también me profetizó el ministerio de pastorado. Ya yo sabía que yo no soy pastor. Entonces, antes de que nosotros estuviéramos en el ministerio de pastorado, surge esta situación. Y sabe que, hermano, aprendí que en el cementerio hay muchos libros que no se escribieron. Aprendí que en el cementerio hay muchas iglesias que no se pastorearon. Aprendí que en el cementerio hay muchas producciones que no se llegaron a grabar. En ese proceso yo aprendí que hay muchas cosas enterradas que pudieron haberse dado, pero se necesitaba que esa persona creyera por encima de las circunstancias. Se necesitaba que esa persona dejara a un lado el diagnóstico, el pronóstico o cualquier sentencia que hayan emitido contra ella que estuviera contraria al diseño de Dios para su vida. Y yo recuerdo que a pesar de que en el momento que recibí la noticia fue bien duro para mí, porque en mi humanidad yo dije, me estoy muriendo. Sin embargo, cuando yo recordé que Dios había dicho, Él lo había dicho, que yo iba a ser pastora, no que yo le dije que quería ser. Nunca le dije que yo quería ser, siempre fue Él. Entonces yo recuerdo que le dije al Señor, yo no me puedo morir ahora, porque todavía ya no soy pastor. Y tú fuiste el que dijiste que yo iba a ser pastora. Yo no te pregunté, yo no te lo pedí. Tú lo dijiste y lo dijiste varias veces. Entonces no sé cómo lo vamos a hacer, pero no me toca morir ahora. Y recuerdo que me agarré de esa palabra. Y luego estando en mi trabajo, así como en medio de esa batalla, porque está la palabra que Dios me dio, pero está la sentencia ahí diciendo que te quedan menos de 6 meses de vida. Entonces recuerdo que estando en mi oficina, abro la Biblia así y la abro y me sale una porción en Jeremías 31 que dice, incurable es tu quebranto. No hay medicina para tu quebranto, incurable es tu dolor, no hay medicina para tu quebranto, pero yo haré venir para ti sanidad y medicina. Y yo sentí que ese no era un texto más en ese momento, porque ninguno son textos más, pero usted me entiende, ¿verdad? Sentí que fue como cuando un texto bíblico coge y se te mete por dentro y que tú sabes que Dios te está hablando. Y yo sentí que era Dios que me estaba hablando en ese momento. Entonces ya yo tengo 2 razones para agarrarme.
Tengo la palabra profética que me dieron hace unos años atrás, pero también tengo una palabra profética que Dios me está dando recientemente. Me está diciendo, aunque tu dolor es incurable, tu quebranto no tiene medicina, pero yo haré venir para ti sanidad y medicina. Aleluya, gloria al Señor. Entonces me agarro de ahí, pero la batalla sigue, porque cuando le llevo el análisis a la doctora me dice, ¿tú sabías que tienes hepatitis C? Y sí, lo sé. Recuerdo que ella me mandó a hacer una sonografía de estudios. Cuando ella me dijo que yo tenía hepatitis C, me dijo muy triste, y yo le dije, mira, yo no voy a morir de eso. Ella tal vez pensó que yo sabía la magnitud de mi problema, porque nuestros pacientes hablan y dicen cosas. Yo le dije, mire, yo sé que tengo hepatitis C, pero no voy a morir de eso. Ella me dijo, yo le dije, aquí voy a venir donde usted y le voy a traer el diagnóstico negativo. Ella se quedó mirando, como que dice, si ella supiera la magnitud de su problema, no hablar así. Y yo recuerdo que ella me dijo, sí, esas cosas pasan, el Señor es poderoso, pero lo dijo así como que, déjame hacerte el coro, ¿entiendes? Como que, bueno, si tú crees, déjame decirte algo que te consuele. Y recuerdo que cuando ella me mandó a hacer la sonografía, yo no tengo tantos años en ASO, yo pregunto cuál es el mejor de todos los sonografistas de ASO. Y cuando yo vengo donde ese caballero comienza a hacerme el estudio y él comienza a decirme, yo no sé cómo es que tú andas caminando. Yo no había visto un caso como este. Yo no te puedo dar un diagnóstico, yo tengo que hacer una junta médica. Yo tengo que llamar a todos los sonografistas de ASO para que juntos nosotros te hagamos este estudio. Y no debiste venir sola, tú debiste venir con tu esposo. Mi esposo estaba en una actividad espiritual en Santiago y él estaba recibiendo unas bendiciones grandes por ahí. Yo no lo iba a interrumpir para irme a hacer un estudio con él. Yo entendí que yo podía ir porque yo andaba con el grande de los grandes, y con ese es que tenemos siempre que andar. Aleluya. Y cuando yo voy, él me dice así, me dice, no, voy mañana. Llámala a tu esposo, y no, pero es que él está en Santiago, llámalo y dile que mañana venga contigo. Y yo voy a llamar a todos los sonografistas que yo conozco para que juntos te hagamos ese estudio. Cuando yo llego a la casa, imagínense cómo yo me sentí. O sea, por un lado está la palabra que Dios me dio, por un lado está la fe, pero por otro lado está ese golpe que me acaba de dar. Me pasé el día tirada en la cama, un poco triste, porque aquí no estamos para aparentar, somos humanos, y yo tengo que decirle lo que yo viví. Pero al otro día me toca volver. Yo no llamé a mi esposo para que venga, y cuando voy donde él de nuevo, vuelve a lo mismo y sigue ahí, y sigue sorprendiéndose, que yo no sé cómo te no anda caminando, y que por qué no viniste con tu esposo, y que yo no pude llamar a los médicos, y que tienes que volver pero con tu esposo. Y yo me llené como de una ira santa, pero al mismo tiempo una fe poderosa, porque le digo ir en el sentido de que no me molestó la forma, la falta de ética, porque se supone que tú no sabes cómo es ese paciente, cuál es su personalidad para tú decirle tantas cosas tan fuertes, ¿verdad? Y él me decía y se sorprendía tanto y me decía cosas tan duras que yo decía, pero él no sabe cómo yo soy, cómo yo voy a manejar esto, y mira cómo él se sorprende, cómo me habla. Sin embargo, así el Señor agarró mi boca y yo le dije, mire, yo no sé lo que usted está viendo ahí, todo lo que está viendo como profesional yo no lo sé, pero lo único que yo sí sé es que el Dios que yo le sirvo me puede arreglar todo lo que usted está viendo mal en ese estudio. Aleluya. Eso yo le contesté a él. Ese día era sábado, teníamos culto aquí, yo era presidenta de los jóvenes. Como le dije anteriormente, yo decidí no decirle casi a nadie mi problema, porque mire, cuando usted está en una batalla de fe, esto es un consejo para los que están en una batalla de fe. Usted no puede hablar sus asuntos con todo el mundo. No todo el mundo te va a inyectar fe, no todo el mundo te va a alentar. Hay gente que te van a dar el pésame vivo. Hay gente que te van a llorar en la cara y te van a decir, ay, manita, tan buena que tú eres, yo que no quería que me vaya. Y hay otros que te van a decir, tranquilo, que Dios puede con eso.
tranquilo, vamos a orar. Dios dijo algo de ti, eso no se ha cumplido, así que vamos a orar. Entonces usted necesita gente así. Como yo no sabía quién la yo no conocía tanta gente, quién era así y quién no, yo decidí decírselo a mi esposo porque no se lo podía dejar de decir. Además, él es un hombre de fe, yo sabía que podía decírselo. Se lo dije a uno de mis hermanos y se lo dije a una compañera de guerra espiritual que yo tengo, que es la hermana Batista, que yo sé que muchos de ustedes la conocen. Era sábado, me toca venir al culto en la noche. Mi hermano Cristian, ponte de pie, manito, para que te conozcan esa belleza de hombre cristiano. Él le tocaba predicar anoche, estaba invitado a predicar aquí. Y yo recuerdo que ese día también me pasé el día acostada, porque aparte del malestar físico, tenía malestar emocional. Y cuando vengo al culto, mi hermano no sabe lo que me está pasando todavía. Yo trato de disimular lo más que pude y todo bien, todo perfecto, pero yo sé lo que estoy viviendo. Entonces, esa noche es cuando llego al culto y después del mensaje, pues yo, después de pensar, no, creo que fue antes, él tenía que predicar. Y cuando él tomó el micrófono para predicar, él dice, vamos a cantar una canción. Y él comienza a cantar la canción, Cuán grande le es. Yo no le puedo explicar qué pasó en el momento que nosotros estábamos cantando esa alabanza. Yo sé que yo comencé a cantar esa alabanza y de repente yo viví una experiencia, yo tuve como una conexión espiritual tan fuerte cantando esa alabanza que yo dejé de cantar y solo comencé a decir, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres grande, y las lágrimas corrían por mis ojos y yo me trasladé como a una dimensión espiritual que yo no podía parar de decir que Dios es grande. Y yo tuve que arrodillarme porque yo lloraba y hubo un quebrantamiento en mí tan grande y yo solo decía, yo sé que tú eres grande. Y sentía que mientras yo adoraba algo estaba pasando. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay momentos que usted adora, que usted sabe que algo se está rompiendo en el mundo espiritual, que no es una adoración normal, que no es una adoración cualquiera, que es una adoración que está provocando algo, que es una adoración que está moviendo la mano de Dios. Y yo recuerdo que él terminó de predicar. Entonces, antes de cuando yo dije, después que él terminó de predicar, bueno, hermanos, oren por mi salud. A partir del lunes me iré a Santo Domingo a ponerme en manos de médico por algunas situaciones de salud que tengo. No di muchos detalles, pero entonces cuando la pastora Matilde, que en ese tiempo era mi pastora, bendigo su vida, su ministerio y su familia, ella pasa a despedir. Entonces el Señor le da la palabra profética y le dice, di a Damaris que si ella se atreve a declarar su milagro. Y yo recuerdo que ella llamó 7 diáconos. Eso fue acá, en este lado. Yo estaba en esta fila de bancos y ella llamó 7 diáconos, hicieron una ronda acá y ella me dijo, Damaris, ponte en el centro. Y cuando oraron por mí, ella me dijo esa palabra. Él dijo, dice el Señor que si tú te atreves a declarar tu milagro. ¿Qué usted cree que yo iba a decir, hermano? Porque a mí no me quedaba opción. Pero aparte de que no me quedaba opción, yo no lo dije porque no me quedaba opción, yo lo dije porque yo le creo a Dios y porque yo sabía que Dios podía hacerlo. Y cuando ella me dice así, el único problemita fue que yo creí que de ahí yo iba a salir sano, porque como oraron por mí, yo dije, ya se hizo. Y yo llego a mi casa, ya yo tenía una dieta grandísima, yo no podía comer casi nada, porque todo lo que yo comía literalmente me caía como si usted se tragó la mitad de un bloque. Y yo digo, bueno, ya Dios me sanó, llego a la casa, José Luis no estaba aquí en el culto ese día, yo llego y le digo, Nelo, Dios me sanó. Entonces me como, señores, unos guineitos con huevo y cebollita y mucho aceite. Usted sabe que a nosotros nos gusta así, los guineitos bien mojaditos, para que se sienta suave y bueno que es. Y yo llego, yo no podía comer nada con grasa. Y yo llego a la casa y me como mis guineitos, muy ceboso, y qué buenas estaban, y estoy sana, y me como mi huevo y todo. Señor, al día siguiente, literalmente, yo amanecí grave.
yo me estaba muriendo. Y yo dije, Señor, tú nos hablaste. Tú dijiste que si yo me atrevía a declararme milagro, entonces mira cómo estoy hoy. Estoy peor. Quiere decir que esto entonces no va a ser un milagro instantáneo. Esto va a ser algo que yo tengo que pelear. Yo ahí pude haber optado por dudar de la palabra de Dios, que es ahí donde muchos evangélicos caen en las trampas de Satanás. ¿Qué dice la Biblia de José? Que el dicho de Jehová le probó. ¿Usted sabía que la palabra de Dios va a ser probada en su vida? ¿Usted sabía que cuando Dios te dice que te va a bendecir, ahí los únicos zapatos que tú tienes se te rompen, tienes que ponerle un cartoncito? Y la única camisa tal vez que tú tenías dos y se te rompe una y tienes que estar agarrando y poniéndola detrás de la nevera para que nada más te queda una. Pero Dios dijo que me va a bendecir, sí, pero ese dicho será probado. Y es ahí donde muchos evangélicos se equivocan. No, porque que si Dios dijo, sí, Dios dijo, pero Dios va a probar tu fe con su propia palabra. Gloria a Dios. Entonces ahí yo pude optar por dudar de que fue Dios. Pero yo dije, Señor, tú hablaste. Entonces, si yo no amanecí sana hoy, es porque esto es algo que yo voy a tener que conquistar. Y recuerdo que estaba bien mal. Me pasé el día acostada, como a eso de las 5 y pico, casi 6 de la tarde. Le digo al Señor, quiero que me muestres contra quién me estoy enfrentando. Porque algo que es muy importante para usted tener una victoria espiritual es saber quién es su oponente, para que usted también pregunte o indague sobre cómo operó. Y yo me acuerdo que le dije al Señor ese, Señor, ¿contra quién lo estoy enfrentando? Y me quedo como medio dormida, fue como un éxtasis. Y yo veo que yo estoy saliendo de una casa por la puerta de adelante y que yo me voy hacia el patio, por un callejón, yo voy hacia el patio. Cuando vengo por el patio, todo se oscurece. Literalmente salí de día por la puerta de adelante y cuando llego al patio ya todo está extremadamente oscuro, pero una oscuridad aterrante, una cosa bien, como que daba temor. Pero yo llego al callejón y todo se ve todo oscuro y yo vengo al pasito porque está oscuro y alcanzo a ver en medio de la oscuridad una fosa cuadrada, cavada, o sea, recién cavada con la tierra en la orilla, cuadrada, así como, usted sabe, como si fuera un nicho. Alcanzo a ver eso, en medio de la oscuridad yo puedo ver el hoyo más oscuro todavía, porque es un hoyo más oscuro todavía. Y yo cuando veo eso, digo, ay, déjame caminar despacio, o sea que yo vaya a caer en ese hoyo. Pero cuando yo digo así, yo siento unos pasos detrás de mí. Y cuando yo digo, espérate, que cae en un hoyo, viene alguien detrás de mí, esto está oscuro y el callejoncito es estrecho, déjame hacerme a un lado para que quien viene detrás pase adelante, para que no tener yo a nadie que esté detrás de mí vaya y me tunda. Y cuando yo me hago a un lado para que quien viene detrás de mí pase, lo que yo veo es un personaje así con un manto negro completo, que solo se le veía la cara, completo de pies a cabeza, y detrás de él venía un ataúd. Cuando el personaje pasa frente a mí, a pesar de que todo estaba muy oscuro, de repente viene como una especie de luz como del cielo y le alumbra el rostro. Y cuando yo veo ese rostro tan lleno de odio, que me dio esa mirada tan aterradora, yo comencé a temblar. Y cuando yo comencé a temblar, ahí yo despierto y estoy en mi cama, pero mi cama está temblando. Yo estoy temblando. Y yo despierto y yo, wow, pero Dios mío. Y me paro y voy al baño y Señor, ¿y quién es? Y después digo, pero ¿a qué yo estoy preguntando? Después digo, pero yo no tengo que preguntar porque no está demasiado claro. Pero la fosa. El personaje vestido de negro que representa muerte y el ataúd detrás. Todo estaba listo para mi funeral. Dios me mostró, te estás enfrentando por la misma muerte. Y es que ya se habían llevado a mi abuelo, ya se habían llevado a mi tío, ya se habían llevado a mi padre. Y me habían señalado como la siguiente. Pero ellos sabían que era como una loca que se estaba metiendo. Una loca de Dios que le cree a Dios por encima de todo diagnóstico y pronóstico. Y cuando vi esa revelación, entonces entendí, hermanos, que era una batalla que yo iba a tener que librar.
Pero yo no tenía un entrenamiento profundo en tierra espiritual, pero yo tenía algo que todo cristiano necesita tener. Y es que tenía una relación tan íntima con el Espíritu Santo, que en ese proceso de ahí en adelante, Él me decía hasta qué iba a decir orando. Porque hay oraciones específicas, hay palabras específicas, hay cosas específicas que tú tienes que atar, que desatar, hay cosas que tienes que declarar en el proceso, dependiendo de con quién te enfrentas. Y yo no tenía mucho entrenamiento en guerra espiritual, pero sí tenía una amistad profunda con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y no te puedo contar todo lo que viví en 6 meses, porque como tú entenderás, este es un lanzamiento, no es una vigilia, pero está aquí. De ahí en adelante yo tuve que depender 100% de la dirección del Espíritu Santo para yo poder tener la victoria que hoy estamos celebrando. Y denle un aplauso al Señor. Y no te lo voy a contar, pero te lo voy a mencionar, porque el testimonio solo es el primer capítulo. Solo es el primer capítulo. El segundo capítulo se titula El Espíritu Santo como tu aliado en la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por Él, yo no pudiera estar aquí hoy celebrando esta victoria. Ahí yo te comento cómo desarrollar esa relación profunda y amplia con el Espíritu Santo. Él es más que fuego, que paloma, que hablar en lenguas, que danzar. Él es mucho más. Él es una persona y habla y dirige, y fue dejado para darnos poder, pero también para darnos dirección. En el capítulo 3 te hablo del poder del decreto, porque hubieron palabras específicas que el Espíritu Santo me dijo que dijera mientras yo oraba. Y cuando yo tuve esa revelación con el espíritu de muerte, usted no se imagina ese texto que dice Salmo 23, que dice: cuando andes en valle de sombra de muerte. Mire, eso todo el mundo no lo ha vivido. Eso todo el mundo no lo entiende. Hay gente que lo lee, pero para usted poder entender eso a plenitud y a profundidad, usted tiene que haber pasado por el valle de sombra de muerte. Cuando yo vi ese espíritu, a partir de ahí yo comencé a ser perseguida. Y a partir de ahí yo sentía la presencia de ese espíritu. Yo a veces salía a la calle y yo sentía que algo me iba a pasar. Yo sentía un peligro inminente, una sensación de que algo malo iba a suceder. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor: Señor, pero yo no puedo andar así en la calle, porque era que si me montaba en un motor yo sentía que iba a aparecer un camión y me iba a explotar. Si andaba a pie, también sentía que un carro no podía llevar. Era algo sobrenatural que no era mío. Y yo le decía al Señor: pero yo no puedo, Señor, andar así en la calle. Y recuerdo que yo le dije: ¿qué hago? Porque es que me siento perseguida. Mira, hermano, hay cosas en el mundo espiritual que hasta los animales la perciben. Usted sabía, en esos días los perros aullaban tanto de madrugada por el alrededor de mi casa. Hay gente que no cree eso, pero los animales perciben los espíritus. Y yo oí ese aullar de perros en la madrugada, y el Señor me decía: es que tú estás sitiada, no es que se va a morir nadie por aquí, es a ti que te están persiguiendo. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor: yo no puedo andar así, ¿qué hago? Y me dice el Espíritu Santo: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y yo le dije: sí, pero yo sé que es un texto bíblico, eso está en la Biblia, Proverbios 18. Pero yo no entiendo lo que tú me quieres decir. Al día siguiente le digo, y vuelve y me dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y yo otra vez: Señor, pero que no entiendo. Ok, yo sé que eso está en la Biblia, pero no te entiendo. Duramos 4 días yo diciéndole, y él diciéndome: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el 5.º día oí la voz del Espíritu Santo con la autoridad que me dijo: dile a la muerte que ella no tiene poder sobre ti. Aleluya. Pero un aplauso fuerte al Señor. La oración como arma de guerra. En el capítulo 5, la oración y la guerra espiritual. En el 6, el poder del ayuno. Porque aún en medio de esa situación de mi cuerpo estarse deteriorando, Dios me dice que haga 40 mañanas. ¿Cómo? Y el Señor
viéndote así, tú ya casi con 100 libras, que no podías comer casi nada, y Dios te dice que hagas 40 mañanas. Sí. Entonces aquí usted va a entender por qué. Es que el ayuno, cuando tú estás peleando una guerra espiritual, es determinante para la victoria. Porque el ayuno te afina los sentidos espirituales. Y aunque hay cosas que se manifiestan en lo físico, son espirituales. Cuando el origen es espiritual, se enfrenta con lo espiritual. En esos 40 días fue tanto lo que yo recibí de parte de Dios, todas las instrucciones, toda la revelación, la enseñanza, que mire, yo no cambio de verdad ese proceso por otro. Yo fue difícil y fue duro. Fueron 6 meses batallando con la muerte, con el enemigo, con una maldición generacional que se había llevado varios miembros de mi familia. Pero no lo cambio ese proceso. Ahora que lo viví, ahora que puedo celebrar la victoria, le puedo decir que hay un Dios que está con usted en los procesos. Que el Espíritu Santo te guía y que está interesado en que tú tengas victoria en cada situación que te estés enfrentando. Tal vez yo tenía un cáncer terminal, pero tal vez lo que está terminal en tu vida sea tu matrimonio. Tal vez lo que esté terminal en tu vida sea tu finanza. Tal vez tú también tengas un problema de salud, un diagnóstico que te han dicho que es irreversible. Yo vine aquí simplemente a decirte que para Dios no hay nada imposible. Y que al que cree todo le es posible. Que si tú le crees a Dios, cada promesa que hay en su palabra, tú la puedes ver cumplirse en tu vida. Aleluya. En el capítulo 6... el poder del ayuno, como le dije. En el 7, rompiendo maldiciones generacionales. En el 8, el poder de la sangre de Cristo. En el 9, los 4 enemigos de la fe. Y en el 10, ya un nuevo comienzo. Agradecemos a Dios por esta victoria. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Y hoy celebramos la fidelidad de Dios. Y yo quisiera dentro de 2 meses o 3 meses o un año venir a un lanzamiento de uno de ustedes que trae un testimonio impactante. Porque yo no me siento ser más evangélica que ninguno de ustedes, ni me siento ser más amada por Dios que ninguno de ustedes. Ahora, le puedo testificar algo. Cuando yo era muy joven, yo leí en la Biblia que había un don de fe. Y yo le dije al Señor, pero si la fe es tan importante para el Evangelio, para todo en el Evangelio por fe, pues dame ese don. Porque el que pide el don está pidiendo la fuente. Y yo entendía que si yo pedía el don, a mí no me iba a faltar fe. ¿Usted me está entendiendo? Porque la fe en la Biblia aparece como fruto y aparece como don. ¿Y por qué? Porque la fe como fruto es la fe que habla en Hebreos, que te dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú necesitas la fe como fruto del Espíritu para agradar a Dios, para vivir una vida agradable a Dios, de modo que tú dejes de hacer cosas solo porque a Dios no le agrada. Pero se necesita la fe como don para ver las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Entonces, en el Evangelio hay gente que tiene la fe como fruto, pero no la tiene como don. Hay gente que vive una vida para agradar a Dios y usted lo ve que esa gente son ahí, una santidad, señores, que no hay forma de señalarlos. Viven una vida totalmente consagrada al Señor, pero ellos no tienen fe para que Dios los sane del cáncer. El médico le dice, ¿te quedan 6 meses? Me quedan 6 meses. Hay otros que tienen la fe como don, pero no la tienen como fruto. Usan el poder y la fe para hacer milagros, pero no agradan a Dios con su vida. Y esos son los que Dios le va a decir, yo no te conocí. Pero yo hacía milagros, pero yo profetizaba, pero mira, yo en tu nombre hacía... Sí, pero yo no te conocí. Porque a lo que Dios conoce es a lo que le agrada. ¿Usted me está entendiendo? Necesitamos la fe como don y la fe como fruto. La fe como fruto para agradar a Dios, para vivir una vida de modo que si nos vamos de esta tierra nos vayamos a su presencia. Pero también necesitamos la fe como don para hacer manifestar el reino de Dios en esta tierra. Porque yo le voy a decir una cosa, la gente está cansado del tratado. Y me perdonan los que evangelizan con tratado. Sigan amando su tratado y no me hagan caso. Pero la gente, ¿sabe lo que hace con el tratado? Cuando tú se lo das y tú das la espalda,
lo dobla aquí no. Muchos lo dan por respeto, o lo guardan, no lo leen, y otros lo estrujan y lo botan. Pero cuando tú oras por un paralítico y se para de la silla, ¿cómo lo pueden evitar eso? Saberlo, adorar a Dios por eso, glorificar a Dios por eso. ¿Cómo no verlo? ¿Cómo no saberlo? ¿Cómo no decirlo? Necesitamos que la iglesia de Cristo se vuelva a lo sobrenatural. Necesitamos normalizar lo sobrenatural, porque lo natural de la iglesia debe de ser lo sobrenatural. Yo no sé si usted cree en el mismo Jesús que yo creo, pero el Jesús que yo creo dijo: las cosas que yo hice, el que cree en mí las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿En ese es que usted cree? Amén. ¿En ese es que usted cree? Ah, porque tienen que hacer cosas mayores. Hoy sí, Diana. Yo le voy a decir algo, yo no estoy conforme. Dios lo hizo conmigo, pero yo le digo al Señor: yo tengo que orar por paralíticos que se van a parar de silla. Yo tengo que orar por ciegos que van a ver. Yo tengo que orar por muertos que van a resucitar. Yo voy a orar por mucha gente con cáncer, y ya he orado y Dios lo ha sanado. La gloria es de Dios. He orado por varias gente con cáncer que Dios me ha indicado y se han sanado, pero yo no estoy conforme. No, hermano, yo no estoy conforme. Porque déjenme decirle que nosotros tenemos que estar usando estrategias humanas para atraer a la gente a las actividades, porque la gente no quiere ir. Tú das un culto en una esquina y la gente se queda en su casa, pero comienza a que pasen los milagros para que tú veas que tú no vas a tener que llamar a nadie. La gente va a decir: mira, allí en aquella iglesia están orando por los enfermos y se están sanando. Por eso era que donde quiera que Jesús iba se le juntaba una multitud de gente, y Jesús tenía que irse a orar a los montes, porque Jesús no tenía ningún lugar en la ciudad donde él iba que la gente no llegara y se agolpara, porque era Jesús el que hacía los milagros. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando nosotros podamos usar la fe como don para evidenciar el reino de Dios en esta tierra a través de los milagros, las señales y los prodigios, nosotros no vamos a necesitar estrategias humanas. Usted no va a tener que traer ningún evangelista de Estados Unidos y gastar millones de pesos en una tarima y en un sonido, y que para que de una campaña de 5 días que se salen 2 cojos y 3 ciegos, que a los 2 días los cojos están cogiendo de nuevo y los ciegos están por el electrico. Me perdono, pero es lo que yo he visto. ¿Se magra eso? Usted porta el poder. Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dígale que le queda al lado: usted porta poder. Ahora, ¿lo está usando? ¿Cómo tú sabes que Dios te va a usar en sanidad si tú no oras por los enfermos? ¿Cómo tú sabes que Dios te va a usar liberando si tú no oras por los endemoniados? La fe como don. Si usted cree que tiene la fe como fruto, pero le hace falta la fe como don, ese es el desafío de hoy. A partir de hoy, dale: Señor, mira, no me pases por el proceso que tú pasaste a darme, pero dame la fe como don. Sí, yo sé que hay gente que va a llegar a eso al Señor, pero yo le tengo que decir que para darte el don de fe tú sí vas a tener que ser procesado, porque es ahí donde se va a evidenciar que ya tú tienes el don. Pero si usted cree que usted va a poder salir victorioso de ese proceso, y encima de eso, con la fe como don, pídala. Esté preparado para lo que viene, pero pídala, porque Dios va a hacer cosas grandes en Asua. Asua es tierra de avivamiento. Aquí Dios va a hacer cosas grandes, pero es con gente que estén dispuestos, oigan, que estén disponibles para evidenciar el reino de Dios en esta ciudad. Que no tengan solo la fe como fruto, porque tienen que tenerla, pero que tenga la fe como don, para que cuando vea un paralítico diga: bueno, Jesús dijo que el que crea en él, las cosas que él hizo las hará también. Así que en el nombre de Jesús, levántate de esa silla. Que cuando vea un ciego, en el nombre de Jesús, recibe la vista. Que cuando vea un muerto, si Dios le dice: ora para que resucite, porque no serán todos, ¿verdad? No es que vamos a levantar todos los velorios, no. Son lo que Dios nos diga. Es lo que Dios nos diga, porque es que hay gente que se va antes del tiempo, porque el enemigo te hace lo que me quería hacer a mí. Y Dios te dice: mira, se murió Lázaro, pero va a resucitar, tócalo, declara, ora, pide que esa alma vuelva al cuerpo. ¿Usted cree que Dios no lo puede hacer? Yo creo, hermano, todo.
Y esa es la fe como don. Es que el que tiene la fe como don para esa persona, Dios no hay nada que Dios no pueda hacer. Así que en esta tarde te dejo con ese desafío. Y por eso le dije que este no iba a ser un lanzamiento cualquiera. Este va a ser un desafío que a partir de hoy yo te voy a dejar. ¿En qué lado tú quieres estar? En esos evangélicos que tienen la fe como fruto, agradan a Dios con su vida, pero el diablo le da todos los golpes del mundo y ellos tienen que aguantarlo porque es en el cielo que vamos a ser felices. O esos que tienen la fe como fruto, viven para agradar a Dios, pero también tienen la fe como don para desalojar al diablo de su territorio, para conquistar lo que le pertenece. Yo estoy aquí hoy 20 años después, porque Dios me enseñó que ese espíritu se tenía que someter a la autoridad de Cristo. No a la mía, porque sin Dios no soy nada. Pero yo en Dios puedo hacer proezas. Usted en Dios puede hacer proezas. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios ha sido bueno. Mire, yo le doy gracias a Dios porque todo tiene su tiempo. Tal vez yo pude haber lanzado este libro hace 10 años, pero este es el tiempo de Dios. Y ahorita leí un mensaje que me envió una estudiante del liceo donde yo estudio, que fue la primera que lo compró en Amazon. Señora, yo me quedé sorprendida con esa niña, porque yo no pensé nunca que ella iba a ser la primera en comprar el libro en Amazon. Ella me manda una foto ayer o antes de ayer del libro, y yo sé a quién yo le he vendido, y yo le digo, ¿cómo tú lo conseguiste? Y me dice, en Amazon. Y cuando reviso, digo, oh, ok, porque no se habían vendido en Amazon todavía. Y aparece ella, la primera compradora, director y coordinadora, Rosani. Es una lectora apasionada, pero con este libro, La Gloria es para Dios, Dios está haciendo algo poderoso en ella. Ahorita me escribió y me dijo, Damaris, la voy a matar. Usted me tiene llorando desde esta mañana y voy por la página 17. Dile la gloria al Señor. ¿Sabe lo que le dije? ¿Sabe lo que le dije? Le dije, cuando tú lo termines de leer, vas a volver a ser amiga del Espíritu Santo, porque ella es descarriada. Y creo que Dios va a usar este testimonio para traerla de nuevo a sus pies. Así que compártalo. Si usted lo compró, después que usted lo lea, présteselo a alguien. Porque lo que Dios hace hay que compartirlo. El salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lobo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dios me ha dado un cántico nuevo que muchos verán y confiarán en Jehová. Mi cántico nuevo es un testimonio. El tuyo también tiene que escucharse. Y yo quiero venir a otro lanzamiento pronto de cualquiera de ustedes, aleluya, de cualquier milagro, porque nada hay imposible para Dios. Tal vez no se alcance, pero sea lo que sea, testifica. Sea lo que sea, compártelo. Sea lo que sea, dilo, porque tu cántico nuevo es lo que va a hacer que otros confíen y teman en Dios. Aleluya, teman a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy estamos celebrando esta victoria, Dios, de muchas que van a ocurrir en esta ciudad de Asua. Porque yo creo que se levanta una nación que le crea a Dios por encima de las circunstancias. Creo en pastores que desafían los pronósticos, los diagnósticos. Creo en miembros de iglesias que tienen la fe como fruto, pero también la tienen como don. Que no van a dejar que el enemigo se adueñe de su territorio, que se adueñe de su hogar, de su familia, de su salud, sino que van a usar el poder que le ha sido dado para conquistar las bendiciones que Cristo compró para ellos en la cruz del Calvario. Creo y apuesto en nombre de Jesús a esta generación que se levanta en fe y que no acepta la sentencia del reino de la tiniebla, que vive por la promesa del Todopoderoso, que se arranca de la promesa que hay en la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma adora el Rey de Gloria! ¡Aleluya! Yo declaro en el nombre de Jesús milagro sobre tu vida. Y esa atmósfera de sanidad que hay ahora mismo, yo declaro que se está atendiendo tu vida ahora. Y que de aquí hay gente que van a salir con milagros sobrenaturales en su cuerpo, en su
problemas en los riñones, problemas en el estómago, problemas en el corazón, problemas en los huesos, no importa dónde sea, el poder de Dios llega más que ahí, el poder de Dios llega más que ahí, aleluya. Yo no sé si hay alguien que pueda decir esa palabra de sanidad para mí, no sé si hay alguien que pueda tocarse de ese decreto de salud a favor de su cuerpo, porque con la llaga de Cristo tú eres sanado. Alguien pagó el precio. Alguien pagó el precio. Alguien pagó el precio. Fue la peor muerte que pueda haber sido registrada en la humanidad. Fue demasiado el dolor que Jesús llevó a la cruz. Esas llagas que les dieron con latigazo fue porque tú tenías que tener a tu favor un milagro. Esas llagas te certifican para que seas sanado. Por la llaga de Cristo somos salvos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tu mano conmigo así y dale gracias al Señor. Gracias, Rey Gloria. Gracias, Padre. Desea todo el amor, toda la gloria, toda la honra, toda la bendecida. Gracias. Hoy, Señor, se está cumpliendo, Dios, un sueño tuyo y un sueño mío. Pero para honra y gloria de tu nombre, se va a convertir en el sueño de multitudes. Se va a convertir en la realidad de multitudes. Porque declaro que en el nombre de Jesús, todo el que lea este libro va a recibir un nivel de fe mayor para conquistar bendiciones que están detenidas, bendiciones que fueron determinadas, bendiciones que ya le fueron asignadas y que todavía no las tiene en sus manos. Declaro, Señor, una bendición especial sobre cada persona que haga contacto con este libro, aún aprestado. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en lo más profundo de su ser y que ninguna vida después de haberlo leído quede de la misma manera. Sí lo declaro, Señor, lo establezco en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Aleluya. Quiero pasarle a la pastora Martín para que le dé un saludo. Y luego mi esposo va a pasar por aquí para despedirnos en oración. Felicitamos a la pastora Damaris. Bueno, estamos desafiados.